Hay muchos juegos difíciles, pero hay juegos difíciles que considero muy buenos y que vale la pena sufrir para terminarlos. Por eso hoy te dejo una lista de 10 juegos muy difíciles. Comenzamos. Cuphead, el juego que hace que los jugadores lloren en el nivel más fácil y que les haga sudar la gota gorda en el más difícil. Pero, a pesar de su nivel de dificultad extremo, es tan adictivo, el estilo artístico del juego es una obra de arte. Es como si los dibujos animados de los años 30 cobraran vida en la pantalla. Los jefes del juego son aterradores, desde una zanahoria gigante hasta un robot con una cabeza de taza. La música es pegadiza y te hace querer bailar. En resumen, Cuphead es un juego increíblemente difícil y frustrante, pero también es una obra de arte visual y auditiva que te mantendrá enganchado durante horas. Si sos alguien que busca un desafío, este es tu juego. Celeste. El juego es una obra de arte en sí mismo. El estilo pixelado es simple pero hermoso. La música es increíblemente pegadiza y te lleva a través de cada nivel con emoción y tensión. Pero hablemos de la jugabilidad. Este juego es difícil. Cada nivel es un desafío nuevo y emocionante. Y aunque al principio te sientas un poco perdido, rápidamente te acostumbras a las mecánicas de salto y dash que son tan esenciales para el juego. Cada nivel es un desafío nuevo y emocionante. Cada muerte se siente como un fracaso, pero cada victoria se siente como una gran hazaña. El juego también tiene un gran mensaje sobre la salud mental y la superación. Madeline lucha contra sus propios demonios mientras escala la montaña llamada Celeste, y este tema se refleja en los desafíos del juego. Si estás buscando un desafío difícil que también te haga sentir bien con vos mismo, este es el juego para vos. Super Meat Boy es un juego de plataformas donde vas a morir y morir una y otra vez. Controlamos un trozo de carne saltarina en busca de su amor perdido, la encantadora Bandage Girl. El juego es una montaña rusa de emociones donde cada nivel te desafía a través de obstáculos locos e impredecibles. El estilo de arte es simple pero efectivo, con un ambiente oscuro y macabro que combina perfectamente con la temática de la carne. La música es igualmente frenética y te hace sentir como si estuvieras en una montaña rusa. El juego también cuenta con una gran cantidad de personajes locos y divertidos. En resumen, Super Meat Boy es un juego frenético, emocionante y extremadamente difícil, pero es una verdadera delicia para los amantes de los desafíos. Ninja Gaiden es el juego perfecto para aquellos que disfrutan del masoquismo y la frustración. Este clásico juego de acción en 2D te pone en la piel de un ninja experto que debe luchar contra enemigos mortales y superar desafíos casi imposibles. El juego es famoso por su alto nivel de dificultad, que puede hacer que los jugadores se arranquen los pelos de la cabeza en un ataque de ira. Cada nivel presenta una serie de obstáculos y enemigos mortales que ponen a prueba tus habilidades ninja, y por supuesto, cada muerte te hace sentir como si fueses un fracaso total. El estilo de arte es típico de los juegos de NES, con gráficos simples pero efectivos y música pegadiza. Y aunque los gráficos puedan parecer un poco anticuados, también tienen un encanto retro que los hace irresistible para los fanáticos de los juegos clásicos. En resumen, Ninja Gaiden es un juego de acción difícil y desafiante que te hará gritar de frustración. Este juego es para los amantes de los juegos clásicos que quieren probar sus habilidades ninjas. I Wanna Be The Guy es el juego perfecto para aquellos que disfrutan del dolor y la agonía. Es un juego de plataformas en 2D que te pone en la piel de un pequeño personaje pixelado que debe superar una serie de desafíos casi imposibles y enfrentar jefes finales locos. El juego tiene un alto nivel de dificultad. Cada nivel presenta una serie de trampas y obstáculos que pueden matarte en un segundo. Cada muerte te hace sentir como si estuvieras siendo torturado por un psicópata malvado. El estilo de arte es simple pero efectivo, con gráficos pixelados que recuerdan a los clásicos de NES. La música es igualmente retro y pegadiza y hará sentir como si estuvieses en una pesadilla interminable. En resumen, I Wanna Be The Guy es un juego extremadamente difícil y frustrante que te hará preguntar por qué sigues jugando. Pero si eres un amante del dolor y la agonía, este es el juego para vos. Solo tené cuidado con tu cordura.
Sekiro es un juego de acción en 3D que te pone en la piel de un shinobi en busca de venganza en el Japón feudal. Pero no te dejes engañar por su apariencia elegante y suave, porque este juego te hará gritar de frustración en poco tiempo. El juego es famoso por su alto nivel de dificultad, que puede hacer que incluso los jugadores más experimentados se sientan como un novato. Cada enemigo es mortal y requiere una combinación de estrategia, habilidad y paciencia para derrotarlo. Y si te equivocas, estás muerto en un instante. El estilo de arte es impresionante, con un ambiente detallado y hermoso que te transporta al Japón feudal. La música es igualmente impresionante y te hará sentir como si estuvieses en una película de samurái. En resumen, Sekiro es un juego desafiante, frustrante y brutal, pero si sos un amante de la acción y la aventura y estás dispuesto a aceptar el desafío, este es el juego para vos. Solo asegúrate de tener un joystick de repuesto a mano porque probablemente lo vas a necesitar. Bloodborne es un juego de acción en tercera persona, en donde somos un cazador en una ciudad maldita y gótica, llena de criaturas horribles y jefes finales aterradores. Cada enemigo es una amenaza mortal que requiere habilidad, estrategia y mucha valentía para enfrentar. El estilo de arte es oscuro y atmosférico, con una ciudad llena de detalles y texturas que te transportan a un mundo de pesadilla. La música es igualmente aterradora y hace sentir como si estuvieses siendo perseguido por monstruos en cada esquina. En resumen, Bloodborne es un juego aterrador, desafiante y brutal, que te hará sentir como si estuvieses en una pesadilla interminable. Pero si sos amante del terror, la adrenalina y los desafíos difíciles, este es el juego para vos. Contra es el juego perfecto para aquellos que disfrutan de los tiros y la acción explosiva. Es un juego de disparos en 2D que te pone en la piel de dos soldados en una misión para salvar al mundo de la invasión alienígena. El juego tiene una alta dificultad, cada nivel presenta una serie de enemigos mortales y trampas peligrosas que te harán sudar de nerviosismo, pero con una combinación de habilidad y estrategia puedes enfrentar y vencer a tus enemigos. El estilo de arte es retro y nostálgico, con gráficos de 8 bits que te llevan de vuelta a la era dorada de los juegos de arcade. La música es igualmente pegadiza y emocionante, parece que estás en una película de acción de los años 80. En resumen, Contra es un juego clásico de disparos que te hace sentir como si fueses un héroe de acción de la vieja escuela. Este juego es para los amantes de la acción y la aventura. Solo asegúrense de tener suficientes vidas y municiones porque las cosas pueden ponerse bastante intensas. Battletoads es un juego perfecto para aquellos que disfrutan de la acción, el humor y las ranas mutantes. Es un juego de acción en 2D que te pone en la piel de 3 batracios musculosos en una misión para salvar el universo de la malvada reina Cerebro. Cada nivel presenta una serie de enemigos desafiantes y obstáculos peligrosos que te pondrán a prueba, pero con habilidad y suerte puedes derrotar a tus enemigos y avanzar en la aventura. El estilo de arte es brillante y colorido, la música es igualmente pegadiza y emocionante. Te hacen sentir como si estuvieses en un episodio de un programa de televisión de acción animada favorito. En resumen, Battletoads es un juego divertido, emocionante, que te hace sentir como si fueses parte de una caricatura de los años 90. Si sos un amante de la acción y la aventura y te gusta el humor y las ranas musculosas, jugalo. Solo asegúrate de tener suficientes moscas para mantener tus poderes de rana en plena forma. Dark Souls es el juego perfecto para aquellos que disfrutan de la tortura y la muerte y la repetición. Es un juego de rol y acción en tercera persona que te pone en la piel de un guerrero maldito en un mundo oscuro y peligroso. El juego es muy difícil, cada nivel presenta una serie de enemigos y jefes mortales, trampas peligrosas y decisiones difíciles. Te hacen sentir como si estuvieses en una pesadilla. El estilo de arte es oscuro y siniestro, con gráficos que te transportan a un mundo de oscuridad y misterio. La música es igualmente impresionante y te hace sentir como si estuvieses en una película de terror de alta calidad. Dark Souls es un juego desafiante y emocionante, donde parece que estuvieras en una pesadilla constante. Si te gusta la aventura, el dolor y el sufrimiento, este juego es para vos. Solo asegúrate de tener suficiente paciencia y habilidad para superar los desafíos mortales que te esperan. Y no te preocupes si morís muchas veces, es solo parte del juego.
Y con esto llegamos al final del video, espero que te haya gustado, pero no te preocupes, siempre habrá más contenido tonto y entretenido en mi canal de YouTube, así que no dudes en suscribirte y dejar tus comentarios sobre qué otros juegos difíciles recordás o ideas y sugerencias para futuros videos. Si te gustó, dale el pulgar arriba y nos vemos en la próxima. Hasta luego.